Bueno, dice así: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire que es la oración del Señor Jesús. El que está orando en este momento es el Señor Jesús. Está diciendo, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. ¿Y qué se iba a enfrentar el Señor Jesús? Se iba a enfrentar a la muerte, a la crucifixión, se iba a enfrentar a los romanos, se iba a enfrentar al castigo, al latigazo, a ser humillado, a ser bajo unas circunstancias muy, pero muy difíciles. Y va ante el Padre, él está con sus discípulos y dice la historia que se aleja un poco, se lleva a 3 de sus discípulos y está tan angustiado Jesús que le dice a sus discípulos: ayúdenme a orar. Ya no se acuerdan de esa historia. Señor, háblanos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Esta porción de tu palabra. Y yo me pongo en tus manos para predicarla, Señor. Te pido perdón por mis pecados y por los pecados de mis hermanos. Y te pido la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. Y le dice a Dios Padre, le dice al Padre, le dice: Padre, si es posible. ¿Qué le está diciendo Jesús en palabras castellanas, en palabras santanderianas? ¿Qué le está diciendo Jesús al Padre? Acuérdense que el Padre ama a Jesús. Bautiza, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Es decir, Dios, el Padre, ama a su Hijo Jesús. Ama con amor eterno a su Hijo. Y su Hijo, con lágrimas, con sudor de sangre, en una tristeza, en una angustia, en una agonía, le pide al Padre que le quite esta copa. Es decir, que si es posible, no lo haga ir a la cruz del Calvario. Que si es posible, no tenga que pasar por lo que él sabía que se tenía que enfrentar. Que si era posible, buscara otra manera para poder salvar a la humanidad. Que no sea esa, porque él sabe a lo que se enfrenta. Y dice la escritura que él oró la primera vez, discípulos los encontró durmiendo, les llama la atención, vuelve otra vez a orar. Es decir, la cosa no estaba fácil para el Señor. Vuelve otra vez a orar por segunda vez, va donde sus discípulos, los encuentra durmiendo y vuelve otra, oró 3 veces. Pidió al Padre que si era posible, le cambiara esa copa. Es decir, que buscara la manera de él no pasar por la cruz, porque él sabía lo que iba a sufrir, él sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero Jesús le dice: bueno, pero si es necesario, hágase tu voluntad mía. Es decir, de todas maneras, Señor, pase lo que pase, yo hago lo que tú quieras. Sea como sea, yo hago lo que tú quieras. Y dice la escritura que efectivamente, pues, Jesús fue a la cruz. Amén. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Lo que dice la escritura en Filipenses capítulo 2. ¿No? Aleluya. Gálatas, Efesios y Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Y mire lo que dice la escritura: haya pues en vosotros, la escritura, léanlo con detenimiento, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo la escritura es que nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús cuando se enfrentó, que se estaba enfrentando. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús cuando obedientemente, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que se iba a enfrentar, sencillamente obedeció. Que gracias a la obediencia de Jesús, nosotros somos salvos, y gracias a la obediencia de Jesús, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Gracias a la obediencia de Jesús, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús, el haber pasado por la cruz, el haber aguantado esa condición, ese dolor, ese sufrimiento, hizo que Jesús, además de que la humanidad se salvara a través de él, hizo que el Dios Padre lo exaltara hasta lo sumo, sobre todo nombre. Es decir, póngase usted a pensar donde Jesús no obedezca lo que tenía que hacer conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera obedecido? Si Jesús hubiera dicho, yo no paso por la cruz del Calvario. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál sería nuestra condición? Bueno, el Padre hubiera buscado la manera de encontrar salvación. Pero Jesús no era hoy en día el que es, porque Jesús estaba en condición de hombre, pero sabiendo que era Dios. Jesús tenía condición de hombre y condición de Dios, pero en condición de hombre se sometió y aceptó la cruz del Calvario y pasó por la cruz del Calvario. Es más, no solo pasó por la cruz del Calvario, pasó por la muerte. Se levantó de la tumba y hoy está sentado a la derecha del Dios Padre. Amén. Y la Biblia dice, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Siendo obedientes ¿hasta cuándo? Siendo obedientes ¿hasta cuándo? Dice que Jesús obedeció hasta la muerte. Y no la muerte, sino una muerte en la cruz. ¿Ustedes saben lo que es morir en la cruz del Calvario? O en una cruz. El reporte científico de la muerte en una cruz, dicen que es de las muertes más dolorosas que puede pasar ser humano. De un solo totazo está bien. Que a uno le peguen un disparo y ya, y se acabó, pues. Pero que lo cuelguen en un madero, muera poco a poco, con los dolores que le produce el estar en una sola posición. Aparte de eso, lastimado con latigazos en todo su cuerpo, coronado con una espina, con una corona de espinas y traspasado en su costado por una lanza. Se sometió a todo eso. Es más, acuérdense que en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Las últimas palabras fue, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús estaba recibiendo todo el dolor por el pecado de todos nosotros. Él estaba recibiendo el castigo que usted y yo deberíamos haber recibido por nuestros pecados. Obedeció y obedeció hasta la muerte. Y dice que haya este mismo sentir en nosotros. ¿A qué me refiero? Dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice así: y sabemos, diga conmigo, y sabemos, es decir, estamos seguros, convencidos, tenemos la certeza, la seguridad, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en esta mañana? ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Que los que amamos a Dios, cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de nosotros no estamos arrodillados ante una situación particular? Cámbiame esta copa. ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? ¿Cuántos de nosotros no estamos arrodillados delante del Señor diciéndole, Dios, cambia circunstancia, Dios, cambia esta adversidad? Señor, no quiero seguir viviendo esta situación, no quiero seguir pasando por esta situación. ¿Cuántos de nosotros no le estamos diciendo, Señor, cambia tu voluntad? ¿Poner cuál? La nuestra, tratando de imponer nuestra voluntad al Padre. Que el Padre nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama. La Biblia dice que Él nos ama con amor eterno. Que desde antes de nosotros haber sido formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. Y Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que no va a permitir que nosotros pasemos por una circunstancia mucho más grande, más difícil que la que nosotros mismos podamos soportar. Va a permitir que venga sobre nosotros algo que nos haga daño, que nos destruya, definitivamente nos aniquile. Nunca va a permitir que venga sobre nosotros algo que no sea parte de su plan, de su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ahora, Dios tiene el control que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros se la hemos entregado. ¿Cuánto le hemos entregado a Dios la vida? ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, haz con nosotros tu voluntad? Dios, queremos caminar en tu camino. Señor, toma mi corazón, toma mis emociones, toma mis sentimientos. Dios, depositado nuestra vida en las manos del Señor. Ahora, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe por qué razón estamos pasando por las que estamos pasando. Dios conoce todas las cosas. Y sabe que debemos vivir en momentos o en determinadas circunstancias. Debemos pasar por momentos difíciles. La vida no es fácil. Pero en los momentos difíciles nosotros salimos más que vencedores. Acuérdense que la Biblia dice que el oro con fuego. El oro se pule ¿con qué? Con fuego. Y nosotros somos oros en las manos del Señor. Pero pasamos por momentos difíciles para que nosotros podamos entender qué hay en nuestro corazón. Vamos a empezar a ¿qué? A abandonar. Y Dios sabrá por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Pero de lo que debemos estar seguros es que lo que estamos viviendo está obrando para nuestro propio beneficio. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo estamos pasando para nuestro propio. ¿Cuántos no llegamos a Cristo por un problema? Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo hace 22 años tal vez no me hubiera enfrentado a lo que me enfrenté? ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo no hubiera tenido el problema que tuve que vivir hace 23 años? ¿Cuándo había buscado yo a Dios? ¿Cuándo le hubiera entregado yo mi corazón a Cristo? ¿Cuándo le hubiera entregado mis cosas al Señor? ¿Cuándo le hubiera pedido a Dios que intervinieran sobre mi vida? Yo creo que jamás. Más de los jamases. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, yo me consideraba una persona atea. Yo no creía ni en la religión, ni en Dios, ni en nadie. Pero si yo no paso por esa situación y estoy al borde de la muerte, no le hubiera entregado nunca mi corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Jamás le hubiera abierto mi corazón a Dios. Nunca hubiera buscado al Señor. No, hubiera seguido viviendo la vida como la venía viviendo. Lo hubiera tenido que lamentar con todas mis fuerzas. Pero gracias a que pasé por una situación difícil, hoy soy la persona que soy. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar. Antes de pasar por la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar
por unas adversidades, unas situaciones difíciles, pero esas personas tuvieron que ver una sola cosa, que ante las adversidades, ante los problemas, ante las situaciones difíciles, siempre tuvieron a Dios de su lado. Siempre tuvieron a un Dios todopoderoso que los guardara, que los cuidara, que los defendiera. Siempre tuvieron a un Dios todopoderoso que les proveía inclusive el alimento y la bebida. Yo me sorprendo cuando leo que los zapatos le crecían como les crecían los pies. A mí eso me sorprende. La ropa no se les envejecía y que la ropa siempre parecía nueva. ¿Sabe que los cristianos debiéramos estrenar más bien poco? Debiera durar mucho tiempo. Bueno, las mujeres les cayó como una piedra, pues, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, los hombres estamos acostumbrados a estrenar poco, pero las mujeres debieran entender que la ropa les va a durar mucho tiempo, que no tienen por qué estar estrenando una cartera cada semana. En una ocasión yo le pedí a alguien prestado una correa. Le dije, oye, ¿tienes una correa que me prestes? Me dijo, claro. Ve al closet, abre el primer cajón y toma una correa. Y me fui, abrí el primer cajón y habían por lo menos 300 correas. De verdad, habían por lo menos 300 correas. Yo decía, bueno, esta mujer, ¿para qué tiene 300 correas? La ropa le duraba, no se les envejecía, parecía nueva. El calzado les crecía. ¿Cuántos pares de zapatos tienen? Ellos tenían un solo par de zapatos. Y sin embargo, en esa situación tan difícil, en medio de serpientes y escorpiones, porque ¿qué hay en el desierto? Y escorpiones. Pero en medio de esas condiciones tan difíciles, inclusive la palabra dice que ninguno de ellos se enfermó. Sí me estoy haciendo entender, ¿no? Y usted llorándole a Dios para que cambie esa situación. Y usted pidiéndole al Señor que por favor se haga su voluntad y no la de Dios. ¿Qué ocurre cuando somos obedientes a la voluntad de Dios? Cuando el Señor Jesucristo, ¿qué ocurrió cuando el Señor Jesús, dice la Escritura, que obedeció hasta la muerte? Fue exaltado hasta lo sumo. El resultado de la obediencia del Señor Jesús fue la salvación de cada uno de nosotros y Él fue exaltado. Las situaciones difíciles no sé por qué las vivimos. Entiendo que las vivimos para un para qué. ¿Para qué nos las hace vivir? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y si estamos en las manos del Señor, debemos empezar a entender que todo lo que nos está pasando, todo, a nivel familiar, a nivel conyugal, a nivel laboral, a nivel económico, todo lo que nosotros estamos pasando, Dios sabe por qué lo estamos pasando. Y si lo estamos pasando, no es para nuestro mal, sino para nuestro bien, porque estamos seguros, estamos convencidos, sabemos que todo lo que nos ocurre, a Dios, obra para qué? Para bien. Luego, yo pienso que en lugar de tristeza, en lugar de lágrimas, en lugar de rabia, en lugar de ¿qué más? A ver, de resentimiento hacia Dios, ¿qué debíamos tener? Gratitud para con Él. Y saber y pedirle al Señor que mientras estemos pasando por las que estemos pasando, nos dé la fortaleza, la sabiduría para atravesar el desierto. Tenemos, cuando lo atravesemos, una gran recompensa. La Biblia dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo. También, ¿por qué a usted le toca vivir lo que le toca vivir? Luego, en lugar de estar llorando, en lugar de estarle pidiendo al Señor que le quite lo que está viviendo, más bien pídele al Señor que le dé la sabiduría para poder entender el momento que está viviendo y actuar correctamente. Lo que tenga que corregir, sabiendo que lo que le espera a usted es una gran, pero una gran ¿qué? Una gran bendición.
Amén. Todo lo que nos ocurre, dice la Escritura, obra. A veces me sorprendo porque nosotros, y yo me incluyo, yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero seguir viviendo esto. Padre, por favor, que mi situación sea otra. Que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Él nos quiere ver felices, pero tenemos que pasar por situaciones difíciles. Tenemos que pasar por adversidades. Tenemos que pasar por desiertos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó por el desierto para que conociera que había en su corazón. Amén. Y a veces necesitamos saber qué es lo que hay en nuestro corazón para poder empezar a disfrutar realmente de las bendiciones de Dios. Entiendo una cosa, el Señor tiene el control de su situación. Dios nunca se ha olvidado de usted. Jamás lo va a abandonar. Nunca lo va a abandonar. Siempre, todos los días de nuestra existencia, debemos saber que tenemos un Padre en los cielos que nos ama con amor eterno, que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Quiere que nos vaya bien. Él quiere que seamos felices. Nosotros amamos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que a los que aman al Señor, ¿qué? Guardamos sus mandamientos. Los que amamos a Dios empezamos a guardar sus mandamientos. Lo primero que tenemos que decirle al Señor es, Señor, ayúdanos a llevar la vida como tú quieres que nosotros la llevemos y no como nosotros queremos llevarla. Y empezar a depositar en Dios toda nuestra confianza para que Él pueda obrar a nuestro favor. El Señor Jesús que no se desespere. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateos, capítulo 7? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo? Verso 6:25, perdón, verso 6:25. En el libro de Mateo, capítulo 6:25. Por tanto os digo, como consecuencia les digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Las aves del cielo. ¿Ustedes han visto las aves del cielo? Hace poco, y les voy a contar algo que de pronto no les va a gustar, pero hace poco se me acercó un chulo al carro. Y yo me quedé mirándolo. No es un animal bonito, créame. No es un animal bonito. Pero yo pude ver que el chulo estaba gordo. ¿Seguro? Yo decía, oye, ¿y quién alimenta al chulo? ¿Quién de ustedes se pondría en el trabajo de alimentar un chulo? ¿Quién le saca alimento a un chulo? Yo de pronto entiendo que le saque alimento a las palomitas. ¿No? Y yo decía, bueno, hasta buenas presas tiene este animal. Y pensaba yo, ¿quién los alimenta? Y se cumple lo que dice la Escritura. Dios alimenta a sus aves. Dios alimenta a sus animales. Y nosotros valemos más que los animales. Nosotros valemos más que las aves del cielo. Y dice la Escritura, mire, mirad las aves del cielo. Ahí incluye los chulos. ¿O no? Ahí los incluye. Ahí no dice mirad las palomitas. No, miren las aves. Y ahí está incluido ¿quién? Pues ese animal negrito, morenito, que a pocos les gusta, pero que tuve la oportunidad de detallármelo. Y yo decía, vea, es verdad. Dios alimenta las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién alimenta las aves? Nuestro Padre Celestial. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregúnteselo. ¿No valemos nosotros mucho más delante de Dios que las aves? Claro, nosotros somos la creación perfecta de Dios. Usted es la creación perfecta de Dios. Cuando se mira al espejo, las mujeres, Dios mío, no se cuenten las arrugas que tiene, las canas que tiene, lo fea que está, la papada que le sobra. No, mírese en el espejo y diga, oiga, cada día soy más bella.
Cada día estoy más hermosa. Y a los hombres, dejen de estarse mirando la pipa. Eso hace parte de nuestro sex appeal. Claro que sí, ¿o no es así? Nosotros somos hermosos, dice la Biblia. Nuestro rostro se hermosea ante la presencia de Dios en nosotros. Amén. Y dice ahí, podrá, por mucho que se afane. A ver, cuénteme una cosa. ¿Usted cuando se afana logra resolver los problemas? Diga, mire, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, a ver, no solo por el alimento, ahora por el vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿o no es así? La hierba es lo más pasajero que hay. Dios la viste así. Vuelve y pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Cuál es el problema nosotros? Nuestra poca fe. Creer que a Dios se le escapó un detalle. Creer que a Dios se le omitió alguna cosa. Saber o creer que Dios se descuidó y algo nos está pasando a nosotros por culpa de un descuido de Dios. Déjeme decirle, Dios no se descuida. Dice que Él no duerme ni se adormece mientras nosotros dormimos. Él guarda incluso nuestro sueño. ¿Sabe que de ese día yo dejé de dormir con la luz prendida? Y dije, wow, Dios cuida. Amén. Dios cuida mi sueño. Y dice la escritura, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire que la Biblia dice que nuestro Padre, nosotros tenemos necesidades. Ahora, necesidades de todo tipo, sentimentales, emocionales, familiares, físicas, espirituales, económicas. Dios sabe todas nuestras necesidades. Él conoce la situación que usted está viviendo y la que yo estoy viviendo. Él tiene el control de todas las cosas. No se afane, no se preocupe, no se angustie. ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que dice ahí, busque primeramente y su justicia y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Por mañana y dejan de vivir el hoy. Viva hoy. Tendrá su propio afán, pero viva hoy. Disfrute hoy con lo que tenga. No espere a tener, no, ya tiene lo que necesita para ser feliz, porque Él dice que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No necesitamos más. Ahora, ¿cuándo nos va a dar más cosas el Señor? Cuando aprendamos a vivir con lo que tenemos. Aprenda a vivir con lo que tiene. Oiga, es que entre otras cosas, inclusive, acéptese usted tal cual es. Acéptese tal cual es. Yo a veces no entiendo por qué las mujeres se hacen tantas operaciones. Se cambian adelante, se cambian atrás, se cambian al frente, se cambian al... tal cual es. Yo pienso que la persona que se opera tantas es porque no se acepta a sí misma. Acéptese a sí mismo, acepte lo que tiene, acepte las situaciones que está viviendo. El Señor le dice, no se afane por nada, ya mañana, otro día, ya mañana ¿qué? Será otro día, pero por hoy, tranquilo, no se afane, disfrute lo que tenga, tenga contentamiento con lo que tenga, sea mucho, sea poco, pero viva feliz. Oiga, ¿sabe? Se reunieron muchas cosas, entre otras, la felicidad. Yo no sé si ya lo habrán leído.
se reunieron muchas emociones, también la felicidad. Y un día dijeron, bueno, ¿qué es lo que más busca el ser humano? El ser feliz. Eso es lo que más busca el ser humano, el ser feliz. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, escondamos la felicidad. Bueno, en un balcón, en un volcán. No, pero hasta allá sube el hombre. Encuentran, entonces hay mal escondite. Bueno, en el océano. No, tampoco. Allá hay submarinos, el hombre baja hasta el fondo del mar. Bueno, entonces, y empezaron a buscar cuevas, escondites, y en todas partes, no, pero allá llega el hombre. Hasta que a alguien se le ocurrió una magnífica idea. Dijeron, ya sé dónde esconder la felicidad. ¿Dónde? En el corazón del hombre. ¿Dónde buscamos nosotros la felicidad? Ay, si yo tuviera a Brad Pitt, Lynn y Juliet. Si yo tuviera esta casa, si yo tuviera este apartamento, si yo tuviera este carro, si yo tuviera esta moto, si yo tuviera celular. Ay, si mi celular fuera 4G o 5G. La Biblia dice, tenga contentamiento, sepa vivir con lo que tiene, sea mucho o sea poco. Lo que yo aprendí es que en la soledad uno puede ser feliz. Uno puede ser feliz. Usted no necesita de nadie. Ahora, eso no quiere decir que no se case o que no busque un esposo, una esposa, no forme una familia. No estoy diciendo eso. Hay que tener afán. Los jóvenes, ¿por qué se afanan por tener novio? ¿Por qué se afanan por experimentar, por conocer? Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Aguarde el tiempo que tenga que aguardar. No se preocupe, no se afane. Descanse en el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios, para bien. Vamos a ver con estos ojos. Póngase el dedo acá. Yo voy a ver. Diga conmigo, yo voy a ver. Con mis propios ojos. Los anhelos de mi corazón hechos realidad. Porque Dios dice en su palabra que concede los deseos de nuestro corazón. Es que si pueden esta mañana, cierre sus ojos y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que tome nuestra vida en sus manos. Cierre sus ojos, hable con Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, te damos gracias por esta palabra que tú traes a nuestro corazón, que conforta nuestra alma, Señor, que nos da fortaleza para continuar. Señor, no entendíamos, no sabíamos por qué estábamos pasando, por lo que estamos pasando, pero hoy entendemos, Señor, que tú nos amas, que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, que tú deseas lo mejor para nosotros, que tú tienes el control de nuestra situación, de nuestras circunstancias, que tú sabes, tenemos que vivir lo que estamos viviendo. Hoy te entregamos, Padre Celestial, nuestro corazón. Hoy te entregamos, Dios Todopoderoso, nuestra vida. Hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestras cargas. Hoy colocamos en ti, Señor, y te entregamos, entre otras cosas, Señor, todo afán y toda preocupación. Diga conmigo, yo hoy entrego, entrego todo afán y toda preocupación. Yo sé que estoy pasando por una situación difícil. Yo sé que estoy pasando por una adversidad, pero hoy, a partir de hoy, yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas y descanso en Dios. Hoy deposito en el Señor y toda mi confianza, porque estoy seguro, estoy convencido que de esta yo salgo más que vencedor, que de esta yo me levanto para la gloria y la honra de Dios, que voy a ser obediente para que el Señor pueda glorificarse sobre mi vida. Yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús por cada uno de ustedes. Oro en esta mañana, elevo una oración para que Dios Padre Todopoderoso comience la obra en cada uno de ustedes y no solo la comience, sino que también sea fiel en terminarla. Señor, hoy entrego en tus manos el corazón de mis hermanos, el corazón de mis hermanas. Y te pido en el nombre de Jesús ahora mismo, Dios Todopoderoso, que llenes todo vacío, que llenes toda soledad, que arranques toda tristeza, que quites todo dolor, Señor, que traigas paz
gozo y alegría, Señor, en el corazón y en la vida de mis hermanos. Y donde haya una necesidad, Señor, yo te pido en tu nombre, oh Señor Jesús, que la suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que estamos viviendo tiene una razón y un propósito.